Volvemos. Estamos todos atentos para seguir. Bueno, se ve que hay varios que están preparando el mate todavía. No contesta nadie. Gustavo Bieler era el único que estaba firme. Bien, bueno. Continuamos con la presentación de hoy para luego pasar a ver sobre el Solid algunas de estas cosas, sobre todo la parte de dibujos. Vamos a ver el tema de biblioteca de componentes, que ya les adelantó algo Leo, que es el llamado Toolbox. ¿Qué es el Toolbox? Bueno, el Toolbox es una biblioteca que ya viene estándar con el Solid, que contiene un número importante de piezas estándar. Es decir, esas piezas que nosotros no vamos a diseñar porque no son propias, sino que son piezas comerciales que vamos a comprar, como pernos, dice acá, tornillos, arandelas, hasta engranajes podemos encontrar un sinnúmero de piezas. Entonces, la ventaja de utilizar el Toolbox es que, como vemos acá, es eliminar la necesidad de tener que modelar nosotros esas piezas estándar. Es decir, tener que ponernos a dibujar una tuerca, un tornillo, cabeza, tanque, Allen, y después tenemos otro que es cabeza fresada, y después tenemos otro que es Phillips. Bueno, tenemos todas esas piezas estándar, las tenemos disponibles y las podemos agregar en nuestros ensamblajes sin la necesidad de tener que dibujarlas unas por una. Y como dice también, la acción de colocarlas es muy fácil mediante la opción de arrastrar y colocar, que es la acción de arrastrar y colocar, la vamos a ver un poquito más adelante. La biblioteca de componentes la podemos ver, ahora después lo vamos a poder ver sobre el Solid. Nos despliega un menú con un explorador que contiene los distintos componentes que queremos utilizar y contiene, lo vamos a ver, dentro de cada una de esas carpetas. Acá hay una imagen que se puede ver, agrupado por familias de piezas, por ejemplo, tuercas, tornillos, bueno, los distintos accesorios, aroseguer, etcétera. Lo que habíamos visto antes, que era lo de fácil colocación, se refiere a lo siguiente, digamos. Desde ese examinador, desde ese espacio que veíamos que se llama el Toolbox, podemos arrastrar directamente la pieza y engancharla en el ensamblaje. ¿A qué se refiere con engancharla? Bueno, si por ejemplo tenemos, como en esta imagen, tenemos este tornillo y nosotros lo acercamos al agujero donde queremos que quede ubicado, solo el programa define una relación de posición. Solo define las relaciones de posición. Entonces, si ustedes hicieron la práctica de ensamble, ustedes vieron que cuando insertaban un componente, lo que teníamos que hacer para cada pieza
era definir algunas relaciones de posición para ubicar esa pieza dentro del ensamblaje. Bueno, utilizando el toolbox, esta acción es un poco más directa. Directamente arrastrando la pieza y acercándonos al agujero correspondiente, se crean solas las relaciones de posición. Eso es una ventaja que nos da velocidad de trabajo. Entonces las relaciones, digamos, relaciones de posición definidas en la colocación, lo que acabamos de decir. Y con respecto a esto, tenemos que tener un cierto cuidado en el orden en que vamos colocando las piezas que queremos insertar, estas piezas estándar. Por ejemplo, si queremos colocar en un agujero arandelas y tornillos, bueno, primero colocamos las arandelas y luego colocamos tornillos y luego las tuercas que se relacionan con estas arandelas. Es decir, como solas se crean las relaciones de colocación, tenemos que tener un cierto criterio, un cierto orden para ir agregando las distintas piezas. Y después tiene otra ventaja que queríamos mencionar, es que si nosotros hacemos agujeros en nuestro modelo, hacemos agujeros mediante el asistente para taladro que se llama. ¿Qué es el asistente para taladro? Bueno, ustedes vieron que para distintos tipos de tornillos tenemos distintos tipos de alojamientos para los mismos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un tornillo que tiene cabeza Allen, vamos a tener un agujero, luego ese agujero va a tener un alojamiento para la cabeza del tornillo Allen. Entonces, si nosotros tenemos que modelar ese agujero mediante las herramientas de modelado que vimos, nos va a llevar un cierto trabajo, digamos. Gracias a este asistente de taladro, nosotros nos evitamos ese trabajo, nos evitamos tener que buscar en una norma cuánto mide la cabeza de un tornillo Allen de cierta medida que nosotros queremos insertar, ya que este asistente para taladro lo que hace es definirnos el alojamiento para un tornillo determinado de acuerdo a las normas del fabricante. Entonces, también es una ayuda muy importante que tenemos para hacer todos los que son agujeros. A eso se refiere con los taladros estándar. Y no solo eso, sino que esos taladros estándar me crean, digamos, una vinculación con el tornillo que yo voy a insertar desde el toolbox. Es decir, si yo creé un agujero mediante un taladro estándar definiendo un tornillo Allen de una cierta medida y luego inserto ese tornillo, solo se va a configurar el tornillo a el tamaño que yo definí cuando creé el agujero para ese tornillo. ¿Está claro? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Yo hago un agujero de acuerdo a una norma determinada para una cierta forma y tamaño de tornillo. Cuando yo lo tomo desde el toolbox, solo se va a adaptar en su forma, su tamaño y su característica a el agujero ya creado. Eso también es una ventaja importante porque me permite insertarlo sin tener que especificar todas las características del mismo. Ahora vamos a ver que dentro de la biblioteca de componentes, cuando yo defino, por ejemplo, en un tornillo, no en un taladro estándar, yo tengo que definir cada una de sus propiedades, es decir, el tamaño, la longitud, qué tipo de cabeza tiene, qué longitud de rosca tiene, es decir, toda una serie de características para que ese tornillo esté de acuerdo a lo que nosotros queremos insertar.
Por eso tenemos que especificar cada una de sus propiedades, salvo que, como vimos, lo hayamos hecho mediante un taladro estándar. ¿Está claro esto? Por favor, queremos que haya quedado claro lo que les acabo de decir. Si hay alguna duda, lo volvemos a explicar. Bien. Bueno, vemos que que se está comprendiendo. Bueno, también nosotros, una vez que especificamos todas estas características, al que especificamos todas las características, las podemos modificar, es decir, lo podemos editar, lo podemos volver a editar y modificar alguna de esas propiedades. No es que quedan fijas para siempre. Bien. Con respecto a lo que pregunta Gianfranco Botino, ya en una de las transparencias siguientes, de las páginas siguientes, le voy a contestar. Bien. Acá hay un tema de visualizaciones de rosca, es decir, cuando yo inserto un tornillo puedo elegir qué tipo de visualización de la rosca voy a tener. Hay tres tipos de visualizaciones. Una es simplificado, donde no aparece directamente la rosca. ¿Está? El componente tiene los detalles básicos únicamente. También tengo otro tipo de visualización que es cosmético, algunos detalles, es decir, se ve la longitud de rosca, por ejemplo, hasta dónde está roscado el tornillo. Y uno esquemático, que es el más detallado, y aparece con una rosca cosmética, digamos, donde se pueden apreciar, digamos, los filetes de la rosca. Si bien no son los filetes de la rosca, pero a la vista los simulan bastante bien. Se acercan mucho más a una pieza real. ¿Qué utilizar? Bueno, depende de la aplicación que cada uno quiera hacer. Por lo general, uno utiliza la vista simplificada, digamos. En una máquina donde yo tengo 1000 componentes, no me voy a poner un tornillo con la rosca detallada, porque voy a tener el tornillo, la chapa o la pieza, las piezas que voy a unir, la arandela, la tuerca, y la rosca no la ve nadie. Entonces, por más que yo me parezca muy lindo mostrar esto que es similar a una rosca, después cuando está todo armado no se puede ver. Entonces, ustedes para cada aplicación verán qué les conviene más, digamos, qué tipo de visualización quieren utilizar. Bien, con respecto a lo que preguntaba Gianfranco Botino, en general, ¿de qué país son las piezas que se usan? Bueno, esto está muy ligado, digamos, primero al tipo de industria en la que nos estamos moviendo. Acá en el país tenemos industrias que están relacionadas con, por ejemplo, el sector automotriz, otras que están relacionadas con el sector petrolero, otros con la metalmecánica en general. El sector automotriz utiliza mucho las normas DIN, digamos, sobre todo lo que son de procedencia europea. Si vamos a irnos a una automotriz de base americana, digamos, podemos tener algo, digamos, en ANSI, en una norma americana, basado en una norma americana. Nuestro país es bastante heterogéneo en ese sentido. Nosotros cuando compramos, por ejemplo, bulonería, vamos a encontrar mucho que está
definido según normas, cuando hablamos de tornillería, digamos, normas americanas o normas UN, es decir, la norma unificada entre Estados Unidos e Inglaterra. Cuando vamos a una ferretería y queremos comprar un tornillo con rosca métrica, nos miran como que si le estaríamos pidiendo algo, no sé, muy extraño. Estamos muy acostumbrados a utilizar medidas en pulgadas para todo lo que es tornillería. Entonces, bueno, la respuesta sería de qué, la pregunta que hace Gianfranco, digamos, de qué país son las piezas que se usan. Bueno, depende de la industria a la que me estoy dedicando. La industria petrolera, por ejemplo, usa mucho las normas API, que son americanas, del Instituto del Petróleo de Estados Unidos. Y así cada industria va a tener una aplicación en especial. Por eso la gran variedad, digamos, que tenemos dentro del toolbox para elegir las distintas normas. Nuestro país, digamos, las normas IRAM están muy emparentadas, copiadas y con certificado de origen, digamos, de las DIN, digamos. Hoy agarrar una norma de, por ejemplo, de dibujo de IRAM, es una norma IRAM que está tomada de la DIN, digamos, es muy común, o de la ISO, que las ISO toman mucho de la DIN también, que son normas, ambas están basadas en el sistema métrico. Las GIS son las normas japonesas. Si tenemos, cada país tiene su instituto de normalización y bueno, todos tratan de seguir las normas nacionales. En nuestro caso tenemos una mezcla, como les decía, bastante heterogénea de lo que utilizamos. En los países de origen anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, si bien adoptaron el sistema métrico, digamos, en forma, ¿cómo lo podríamos llamar? En los papeles, vamos a llamarlo así. En la práctica están bastante lejos de utilizarlos, de utilizar el sistema métrico, por una cuestión cultural. Bien, eso es con respecto a los tipos de normas. Esto que acabamos de ver es con respecto, hasta acá, es a lo de biblioteca de componentes, Toolbox. Después lo vamos a ver sobre el programa, un breve pantallazo de lo que hay. Y lo que nos quedaba por ver, antes de pasar al Solid, son las nociones básicas de chapa metálica. Es un complemento también bastante específico, digamos, para la industria que se dedique a el plegado de chapas, pero es interesante ver un pantallazo de cómo funciona. Como dice, se aplica, por supuesto, a piezas de chapa cortada y plegada. Y la verdad que la aplicación está muy buena porque hay dos técnicas para diseñar, digamos, la misma pieza. Tenemos dos técnicas que son muy distintas. Una es a partir de la forma y dimensiones finales, es decir, yo parto de cómo va a quedar la pieza, terminada, es decir, yo parto de un diseño de la pieza que yo quiero tener ya plegada. Es decir, modelo la pieza ya terminada. Y otro es, que ahora lo vamos a ver en detalle, y otro es a partir del estado desplegado. Esto es porque muchas empresas, digamos, que se dedican a hacer piezas de chapa metálica, reciben ya como dato, digamos, el plano o la forma de la chapa desplegada. Es decir, cuál es el desarrollo, lo que le llamamos el desarrollo. El desarrollo sería la pieza desplegada, digamos, de chapa, que luego
en ciertos lugares va a ser plegada para obtener el producto terminado. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es la primera de las formas, que es a partir de la forma y dimensiones finales. Que, como lo dice, es básicamente crear el sólido. Es decir, ¿se acuerdan de la pieza que teníamos? Esta pieza con sus pliegues. Lo que hacemos es crear un sólido. Hacemos una operación base, como vinimos haciendo hasta ahora. La vaciamos, nos queda la caja, digamos, esta caja. Luego cortamos los cortes laterales, los dos cortes laterales. Hasta ahora estamos trabajando como veníamos trabajando, con un sólido. ¿Está? Partimos de un sólido, lo vaciamos, le cortamos unas ventanas, le hacemos algunos agujeros. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nosotros estamos trabajando sobre la pieza como queremos que quede terminada al final. ¿Por qué tiene una ventaja? Bueno, como ustedes sabrán, o si no lo saben, ahora lo van a saber. Cuando nosotros plegamos chapa hay una variación en las formas, digamos, y en los tamaños, que está relacionada con el radio de plegado, porque se producen ciertas deformaciones, digamos, en las zonas donde plegamos, ¿cierto? Entonces tenemos esas deformaciones, se tienen que tener en cuenta para hacer el desarrollo de la chapa, para obtener la pieza desplegada, digamos, la que previamente vamos a cortar, para después, una vez plegada, obtener nuestra pieza con las formas y las dimensiones que se ajustan a los requerimientos que tenemos. Entonces, la ventaja de esto es que directamente estamos diseñando la pieza sería de atrás para adelante, es decir, partiendo de una pieza terminada. Entonces, como decíamos, primer paso, creamos el sólido como vinimos trabajando hasta ahora. Tenemos un sólido, lo vaciamos, hicimos el vaciado, hicimos las ventanas y hicimos los taladros, los agujeros. ¿Está? Hasta ahí ninguna novedad. La novedad aparece cuando a ese sólido nosotros le insertamos la operación de rasgadura. Cuando insertamos la operación de rasgadura, lo que hacemos es definir por dónde, digamos, vamos a cortar ese sólido. Hasta ahí es un sólido. ¿A dónde vamos a cortarlo? ¿A dónde vamos a poner las rasgaduras, como le llama el programa, que me lo va a convertir en una chapa, digamos, en una chapa que está plegada? Entonces insertamos esta operación de rasgadura. Y luego nos queda por insertar, digamos, los pliegues. Es decir, primero rasgamos la pieza donde nosotros queríamos que esté cortada, y luego le decimos por dónde la vamos a plegar. Por dónde vamos a plegar esa chapa. Esta cara, la que nosotros vemos marcada en celeste, es la cara fija. Es decir, con respecto a esta, las demás van a plegarse. ¿Está? Esa es la que aparece acá como la cara fija. Bien. Entonces, una vez que yo definí las rasgaduras y los pliegues, definiendo esta como la cara fija, a partir de ese momento, yo convertí esa pieza que era un sólido vaciado en una pieza de chapa metálica. Fíjense cómo ha cambiado la visualización, porque ahí me aparece el radio. Fíjense que ahí no lo veo tanto, pero acá sí se nota bien. Voy a volver a la visualización anterior. Fíjense que acá tenía
el sólido rasgado, pero no tengo el radio desplegado. Cuando yo defino una pieza de chapa plegada, fíjense en cualquier pieza de chapa plegada que ustedes hayan visto, por ejemplo, una estantería. Si alguna vez vieron una estantería metálica, tanto los largueros como los estantes son de chapa plegada. Bueno, cuando yo pliego una chapa tengo entre las caras un cierto radio. No puedo plegar a 90 grados un canto vivo porque no es posible de plegar con un radio cero, digamos. Tengo que dar un radio. Bueno, fíjense que cuando yo inserto los pliegues, defino la cara fija, me aparece los radios que yo definí cuando plegué la chapa esta, me aparecen los radios. Entonces ya no tengo más un sólido vaciado, sino que tengo una chapa plegada. Bueno, una vez que yo tengo esa chapa plegada, yo lo puedo ver como lo puedo desplegar a la chapa. La puedo desplegar. Si tengo acá la cara fija y despliego la chapa, ¿no? Despliego la chapa. Entonces, ¿qué hice? Hice, como les decía, el camino desde el final hacia el inicio. Arranqué desde un sólido que cumplía con las formas y las dimensiones que yo necesitaba de chapa plegada, lo convertí en una pieza de chapa y luego obtuve el desarrollo. ¿Por qué es tan importante obtener el desarrollo? Porque esto es lo que yo voy a utilizar para enviar como plano, digamos, para obtener la pieza de chapa previo a su plegado. Entonces, es muy importante en el manejo de chapa metálica como herramienta poder desplegar la pieza para poder cortarla. Es decir, esto es el desarrollo de la pieza. Bien, pero la pieza no está terminada aún. No está aún terminada. Sino que podemos, como dice acá, insertar pliegues croquisados. Es decir, agregarle, tenía que, además de lo que veníamos haciendo hasta ahora, agregar esos pliegues. Es decir, en otra dirección, yo acá plegué en una dirección, acá tenía que plegar en otra dirección cada uno de los lados, podemos insertar un pliegue croquisado. Entonces, en el estado desplegado, yo voy a marcar con líneas por donde quiero que se inserten esos pliegues croquisados. ¿Está? En el estado desplegado yo dibujo con líneas por donde quiero que se realicen esos pliegues. Por eso se llaman pliegues croquisados, porque yo defino, fíjense, en esta que es el estado desplegado, estoy en un croquis. Estoy en un croquis. Entonces, en un croquis, como venimos viendo desde la primera clase, yo lo que hago es dibujar líneas. ¿Está? Dibujar líneas que luego me van a servir como base para plegar cada una de estas pestañas, en este caso hacia afuera. Bueno, esto es la primera de las formas que vimos cuando arrancamos con este tema de chapa plegada. Es la primera de las formas, partiendo desde el sólido. Vamos a ver la otra forma, que es a partir del estado desplegado, es decir, yo ya no tengo la forma final, pero sí tengo definido cómo va a ser el desarrollo de la chapa. Tengo un plano del desarrollo de la chapa. Entonces, lo que hago es hago un croquis de
este plano de chapa desplegada y a partir de ese croquis lo que hago es crear un sólido. Creo un sólido con el espesor de la chapa. ¿Está? Entonces voy a tener el desarrollo con la forma, con cada una de las formas que me pedía el plano y con el espesor de chapa, con un cierto espesor. Una vez que yo tengo dibujado esto, lo que hago es dibujar las líneas de pliegue. Dibujar las líneas de pliegue, es decir, por dónde va a pasar, por dónde van a pasar cada uno de los pliegues, Y una vez que tengo dibujado por dónde se va a plegar esta chapa, inserto la operación de plegado, digamos, y obtengo la pieza plegada. Esta es la segunda técnica, que no es por ahí la más utilizada. La más utilizada es la anterior, la que partimos desde el sólido, es decir, partimos desde la pieza útil, porque es mucho más fácil definir la pieza útil. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a tener, vuelvo para atrás, disculpen la velocidad, pero lo que voy a tener es los alojamientos, el lugar a donde yo voy a ubicar esta pieza de chapa, ¿tá? Con los agujeros, a dónde tienen que ir. Entonces es mucho más fácil partir desde la pieza final que desde la pieza desplegada. Bien, bueno, esto es lo que queríamos que vean de chapa metálica y de Toolbox. Si tienen alguna duda, bien, se entendió todo perfecto. No hay dudas aparentemente. Ya vamos a ver algo en el Soli. Con respecto a las presentaciones de clase, bueno, están subidas las dos presentaciones, la de la clase pasada y la de esta. La de la clase pasada no estaba subida, le pido disculpas. Ahora están subidas las dos y también está subido el trabajo final que queremos que hagan para darle un cierre. También vamos a subir dos prácticos para que puedan probar, digamos, lo que vimos hoy con respecto a dibujos. Va a ser el trabajo práctico número 3 y el número 11 los que vamos a subir. Esos aún no están subidos. Lo que les quería ahora entonces era explicar cómo va a ser el trabajo final, que está subido también dentro de, hay una pestaña que dice examen final o trabajo final, está subido en ese lugar. Bien, ¿en qué va a consistir ese trabajo final? Bueno, tomamos de un fabricante de carros para puertas corredizas, tomamos de este fabricante, de un catálogo del fabricante, cómo son, digamos, estos carros. Ustedes lo pueden ver acá, dos modelos. Nosotros nos vamos a basar en este modelo, en el modelo metálico, en el modelo de la izquierda, y podemos ver que cada artículo tiene algunas medidas variables. Esas medidas variables son el tamaño del carro, que lo podemos ver acá, digamos, en esa cota B, y en el tamaño de las ruedas. Entonces, lo que queremos que ustedes hagan
este es el desafío. El desafío que es diseñar los carros en un solo archivo de pieza. Es decir, como lo vimos, ¿se acuerdan con las configuraciones? Hacer un solo carro, digamos, con dos configuraciones. ¿Por qué? Porque vamos a tomar solo estos dos modelos, el 164A y el 174A. Entonces, en un solo archivo, con dos configuraciones, para el mismo carro, vamos a tener entonces un solo archivo con dos configuraciones. De igual modo con las ruedas y los ejes. Los ejes, ustedes lo van a tener que definir. Ustedes van a tener que diseñar un eje. En el diseño del eje, usted es totalmente libre, digamos, el único condicionamiento que tiene el práctico son las medidas que ustedes tienen puestas en esta pequeña tabla, en lo que se refiere a diámetro de rueda y en los anchos A y B. Las otras, todas son libres. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar un eje? Bueno, el eje lo van a diseñar como ustedes quieran, de forma tal de que cumpla con la función de mantener a la rueda en su posición. Entonces, acá les puse como ayuda, digamos, para las ruedas, para que queden en su lugar, podemos utilizar anillo de retención o anillos Aro Seger. Está extraído de esta página que ustedes ven acá, Seger Orbis, donde ustedes pueden buscar los tamaños de los Aro Seger. Acá este es un Aro Seger, para el que no sabe, digamos, lo que es un Aro Seger. Es un anillo de retención, es decir, en un eje yo lo que hago es una pequeña ranura donde coloco este anillo para mantener algo, lo que sea que está montado sobre ese eje, en su posición. Es decir, yo puedo hacer un eje que en ambos extremos tenga un alojamiento para cada uno de estos, para dos anillos de retención. Esa es una forma. Otra forma es hacer, por ejemplo, de un lado un eje con una protuberancia, digamos, cosa de que no se salga la rueda, es decir, de un diámetro mayor que el diámetro de la rueda, y del otro lado un aro Seger. Esta es solamente una ayuda, no quiere decir que lo tienen que hacer de esta forma. Es una ayuda para el que nunca hizo algo de este tipo, tenga las herramientas para hacerlo. Es solamente a modo de sugerencia. Hay algunas consultas que estamos contestando por chat. Es, como les decía, es libre. Todo lo que no, o sea, mientras cumpla con estas dimensiones, lo que queremos es que cumpla con estas dimensiones. Todo lo demás es libre, hasta el carro, digamos, ustedes diseñenlo. Esto es una forma prismática básica con 3 agujeros, digamos, tiene 2 agujeros para los ejes y un agujero para este eje central, que es el que sostiene a la puerta corrediza, ¿tá?, a través de estos 4 agujeros. Nosotros lo que queremos es que ustedes diseñen, ¿tá?, que diseñen y que lo hagan con configuraciones. Van a tener para los distintos carros distintos tamaños de ruedas y distintos tamaños de carros. El resto puede ser igual, pueden ser los mismos ejes, la misma chapa, este mismo eje central. Traten de utilizar piezas estándar, o sea, ya que vimos el toolbox, utilicen acá una tuerca estándar, acá pueden utilizar un tornillo estándar. Estas ruedas, para esta aplicación, se utilizan ruedas con rodamientos interiores. En el diseño de que ustedes hagan de la rueda, hagan un diseño de rueda obviamente sin el rodamiento interior. Hagan directamente una rueda, es decir, un diámetro exterior, un diámetro interior y un ancho, y nada más. ¿No?
no se compliquen demasiado. Lo que queremos que ustedes hagan es las piezas con las configuraciones y un ensamblaje. ¿Está? Eso es lo que queremos que entreguen y nada más. Acá, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacer una pequeña aclaración con respecto a cómo se manejan los archivos en el Solid. Cuando yo mando por ejemplo, mando, en este caso como nos van a mandar a nosotros, un ensamble, yo tengo que mandar el ensamble y las piezas. ¿Por qué? Porque como vimos a lo largo de todo el curso y como terminamos de ver hoy con el tema de los planos, todas las piezas están relacionadas. Es decir, yo no puedo mandar un ensamble sin mandar la pieza porque no voy a tener en realidad cómo verlas, digamos. O sea, yo necesito la pieza para que poder abrirla, si la quiero abrir desde el ensamble, tiene que estar dentro dentro de los archivos disponibles. ¿Está? No puedo mandar un ensamble solo. Si mando un ensamble solo, no voy a poder ver nada. ¿Está? No voy a poder hacer nada. Bueno, acá preguntan si pueden utilizar un rodamiento del toolbox. Pueden utilizar. Si ustedes quieren hacer, claro, pero cuidado que lo tienen que mandar. ¿Eh? Cuidado que lo tienen que mandar. O sea, esto, lo que les estoy aclarando es justamente por ello, por esto, digamos. Yo todo lo que pongo dentro del ensamble tiene que ser un paquetito. ¿Está? Tengo que hacer un paquetito con todas las piezas más el ensamble para que funcione. ¿Está? No puedo dejar nada fuera de ese paquete que voy a enviar, pues si no, no voy a poder trabajar con ese ensamble. ¿Está? No le pedimos los planos, ¿está? No le pedimos los planos. Lo de los planos se los damos, ¿por qué? Porque obviamente es una necesidad poder transmitir, poder dar la información, como le decía Leo, dar la información de lo que nosotros queremos construir, y bueno, la única forma es a través de un plano. No vimos nada de cómo se hace un plano porque excede a lo que es este curso, digamos, pero nosotros cuando definimos un plano lo tenemos que hacer de acuerdo a las normas de dibujo de nuestro país, en este caso las normas son las normas IRAN de dibujo tecnológico, las que tenemos que aplicar. Dentro del Solid lo vamos a poder hacer tranquilamente y lo van a hacer con las vistas que utilizamos habitualmente en Argentina, que es el sistema ISO-E, pero bueno, eso excede a este curso. No es necesario que ustedes manden esos planos, porque el objetivo del curso es el modelado, digamos, el modelado de piezas, el poder hacer el ensamble. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes logren hacer. El objetivo no es presentarlo, la aprobación, no. Lo que nos interesa es que ustedes se tomen ahora este tiempo para, en base a lo que venimos haciendo hasta ahora, en base a los trabajos prácticos que hicimos, ustedes logren hacer esto. Lo que nosotros queremos es que ustedes lleguen al objetivo de poder diseñar esto. Para lo cual, como siempre, nos pueden hacer las consultas que necesiten. Le vamos a dar un tiempo bastante largo, digamos, para que puedan hacer. O sea, vamos a tomarnos un mes para hacer esto. ¿Está? Para que arranquen despacio, arranquen desde las piezas, tranquilos, a diseñar los ejes, a diseñar las ruedas, hasta llegar a las distintas configuraciones para hacer los ensamblajes. ¿Está? Lo que queremos es que logren hacer este ensamble. Ese es el objetivo, era el objetivo de nuestro curso y lo que queremos es que ustedes individualmente lo logren. Por eso les damos un tiempo prolongado para que lo puedan hacer.
Bueno, ya que justamente era lo que arranqué con esto sin haberlas puesto a las conclusiones, digamos que era lo que queríamos ver hoy. Eh, Justamente es esto, nosotros queremos que ustedes sean capaces de crear las piezas y formar los ensamblajes, ¿está? Y verificar la funcionalidad del mismo, es decir, que ustedes puedan ver con las distintas configuraciones cómo se pueden crear distintas piezas, distintos ensambles con un mismo diseño. Ese es el objetivo del curso. Me pregunta Gianfranco si serían dos piezas. No, son más de dos piezas, porque tenemos el eje como dibujo, digamos, como diseño, tenemos el eje, los ejes que son iguales, digamos, pero bueno, es una pieza, el eje, las ruedas y el carro como pieza de diseño. Y la chapa de soporte también es una pieza diseñada, no es una pieza estándar. La pieza que vuelvo para atrás, ahora ahí está, esta pieza, ajá, perdón, dos ensamblajes, dice Gianfranco Botino. Sí, quedarían, o sea, son dos, quedarían como dos modelos distintos, digamos. ¿Está? El ensamble puede ser uno solo con las distintas configuraciones. ¿Está? Es el mismo ensamble con dos configuraciones distintas. Bien, si tienen alguna duda del trabajo final, tratamos de hacerlo lo más claro posible en cuanto al enunciado del mismo. No obstante eso, como siempre, preguntan, preguntan en el campus. En el campus está bueno porque se pueden responder entre ustedes también, es decir, todos aprendemos en el campus, no solo el que pregunta y yo leo que contesta, no, o sea, entre todos podemos enriquecernos, digamos, con el intercambio a través del campus. Por eso, ahora sobre todo, yo creo que cuando se pongan a hacer este trabajo, el campus sería lindo utilizarlo, digamos, sobre todo entre ustedes también utilizarlo, entre todos nosotros, porque las dudas que tenga uno, bueno, al ser contestado a través del campus, sirven para ayudar a todos los que están dentro de la misma duda, digamos, que tienen el mismo problema. Bien, bueno, vemos que fue comprendido, digamos, cuál es el objetivo del trabajo final. Bueno, vamos a pasar entonces a ver sobre el Solid algunas de las cosas que vimos hoy. Muchas gracias.